Santos amados, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio ya número 12 de la serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Lo que hubo en el Antiguo Testamento es un tipo de la realidad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 4 narra la historia cuando el Señor Jesús habló a la mujer samaritana. Ya entrando allí en la conversación con ella, el Señor le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El versículo 20. Entonces el Señor le dijo que la hora había llegado para la verdadera adoración a Dios en el versículo 21. Esto significa que había habido un cambio en la dispensación. Los hombres ya no adorarían a Dios en tipos o en figuras, sino en la realidad. Entrábamos en esa era. El Señor dijo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad o con veracidad. Pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 23 de ese capítulo de Juan 4. Jerusalén era el único centro de adoración donde el pueblo podía adorar a Dios. Este era un tipo del espíritu humano. Podemos ser uno solamente si adoramos a Dios en nuestro espíritu, el cual sería la Jerusalén de hoy. Hoy tenemos que adorar a Dios en espíritu y en realidad, o en espíritu y en veracidad, en espíritu y en verdad. No necesitamos ir a Jerusalén para adorar a Dios con las ofrendas. Cristo está ahora presente como la realidad de todos los sacrificios y las ofrendas, y nosotros podemos adorar a Dios en nuestro espíritu con Él como nuestra realidad. Si no adoramos a Dios corporativamente en nuestro espíritu, estaremos divididos, amados, por nuestras opiniones y conceptos. Una congregación, y usted tal vez recordará una y otra, una congregación se dividió por la insignificancia de qué color deberían pintar las paredes. Otra se dividió si debían usar un piano o un órgano en las reuniones. Algunos quieren usar guitarras en la reunión, pero tal vez otros no están de acuerdo. Otros prefieren la trompeta como el más santo de los instrumentos musicales. ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? Si argumentamos de esa manera, nuestros argumentos no van a tener fin. Tenemos que ser liberados de nuestros argumentos. El lugar donde debemos estar no es en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Tal vez a algunos no le agraden las reuniones porque piensan que son demasiado bulliciosas, o que es mejor a la otra, que hay un sentido hay una discreción, un sentido de santidad en el silencio. Necesitamos volvernos a nuestro espíritu y ver lo que diría el Señor. El Señor dice en su palabra que deberíamos cantar alegres a Dios y que debemos clamar a Él. Salmo 101, Isaías 12:6. Una voz es ordenada, pero las aclamaciones no lo son. Aclamemos al Señor con alegría y alcemos la voz. Y Hebreos 5:7 dice en cuanto a Cristo: Él, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor. Cuando estamos bajo una presión extrema o en alguna situación difícil, como estuvo el Señor, ofreceremos ruegos con gran clamor. Y eso no es una voz silenciosa. Hacer una algarabía de gozo y alzar la voz y clamar nos lleva a liberar totalmente nuestro espíritu. Este tipo de ejercicio en la práctica nos llenará de gozo y regocijo. Lo principal que queremos presentar y hacer fuerte es que podemos tocar al Señor en nuestro espíritu. No es un asunto de cuánto adoramos, sino de liberar nuestro espíritu y tocar al Señor en espíritu. Todos debemos regresar al espíritu. Cuando lo hacemos, tenemos la presencia del Señor y somos uno. En el Espíritu somos uno solo, y en el Espíritu ofrecemos a Cristo a Dios. En el Espíritu disfrutamos a Cristo con otros delante de Dios. Tenemos una adoración corporativa en la Jerusalén de hoy, en nuestro espíritu, no con ofrenda, sino con Cristo como la ofrenda. De este modo se edifica la morada de Dios. Hoy en día muchos cristianos dicen que tienen el deseo de reunirse en el nombre del Señor, pero también debemos prestar atención a la morada del Señor.
Tenemos que reunirnos en el lugar donde está el nombre del Señor y su morada. La morada es el edificio que Dios está levantando. Donde está el nombre del Señor y donde los santos sean edificados, allí está el lugar donde nosotros nos debemos reunir para adorar al Señor. Y ese lugar, amado, es en nuestro espíritu. Si estamos en nuestro espíritu, somos uno y somos edificados como el cuerpo de Cristo. La porción de Cristo está siendo edificada. La mente es un campo abierto para las divisiones. No podemos ser uno con los demás estando en la mente. Debemos permanecer en el espíritu. Allí está la unidad, allí hay unión, allí hay paz. Ahí se le da edificación al cuerpo, ahí se da la edificación del cuerpo. Ahí está la morada de Dios y ahí se adora a Dios. Cristo se hizo carne para deshacerse de la carne y llegó a ser el espíritu para fortalecer nuestro espíritu. El espíritu mezclado es el lugar donde debemos ser edificados y es el lugar donde Cristo es edificado y donde debemos adorar a Dios, mas no con lo que nosotros somos, sino con lo que Cristo es para nosotros. En nuestro espíritu es donde disfrutamos a Cristo. Esta es la manera adecuada de llevar a cabo la vida de iglesia. Practiquemos, amados, continuamente la acción de volvernos al espíritu. Salir de la mente, salir del alma, salir de los sentimientos. Entonces tendremos la vida adecuada de iglesia. El espíritu humano, ahora regenerado y transformado, en el cual mora el Señor, es el lugar donde se lleva a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Es el lugar donde ganamos Cristo. La práctica de la vida de la iglesia está allí. La verdadera adoración a Dios está allí. Y la comunión mutua está solamente allí. Al permanecer nosotros en el Espíritu y volvernos al Espíritu, espontáneamente tendremos la vida apropiada en nuestro andar diario y la vida corporativa adecuada, la vida de iglesia apropiada. Y este es el camino del Señor. Cristo hoy es el Espíritu vivificante. Es lo que leemos en 1 Corintios 15:45, que mora en nuestro espíritu, como vemos en Romanos 8:16. Hemos visto claramente que la finalidad de este hecho es que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, que haya edificación. El eterno plan de Dios consiste en tener un edificio vivo, pero Satanás entró en el hombre, en su carne, con el fin de estorbar a Dios. Pero Dios es más sabio que el enemigo. Él vino en la semejanza de carne para aplastar la carne y luego en resurrección se hizo el espíritu dador de vida. Este es el punto crucial. Él se hizo el espíritu para entrar en nuestro espíritu y nosotros estamos unidos a Él como un solo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Podemos decir que esto nos imparte la vida, nos salva y nos trae disfrute. Todos estos puntos tienen un solo objetivo: que Cristo sea edificado en cada santo y todos seamos edificados y así es edificado su cuerpo. Cristo quitó de en medio la carne y se hizo el espíritu vivificante para lograr una sola meta: la edificación de su cuerpo. En el Nuevo Testamento, el concepto de la edificación es muy diferente a nuestro concepto natural. Nuestro concepto natural en cuanto a la edificación consiste en que una pieza de material se pone sobre otra pieza de material y así se va repitiendo el proceso pieza por pieza hasta que tenemos una torre alta. Así se levanta cualquier edificio. Pero a los ojos de Dios esto no es edificar, esto es amontonar materiales. Algunos podrían decir que nosotros los creyentes somos personas muy allegadas, de manera que piensan que edificarnos es sencillamente mantenernos juntos. Pero esto tampoco es edificar. Si usted se sienta junto a mí y conversamos acerca de nuestros asuntos personales, eso es estar juntos. Edificar no es meramente estar juntos, ni estar amontonados. La edificación que vemos en el Nuevo Testamento es el crecimiento en vida, el crecimiento de la vida resucitada. La salvación que Dios da no tiene relación alguna con hacer obras, laborar, actuar, ni comportarse de cierto modo. La salvación se puede condensar en una cosa: la vida de Cristo, el crecimiento en vida.
Todos tenemos que crecer. La vid que se menciona en Juan 15 no tiene que ver, no tiene que ver con hacer obras, laborar, comportarse de cierto modo, ni esforzarse. La vid solo se relaciona con el crecimiento. Crecer en vida es la verdadera edificación que vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir sobre esto, amado, en el próximo audio. Crecemos en vida al comer a Cristo. La gracia del Señor sea con vosotros.